a las escrituras, vamos a tocar un tema. Quizás usted va a decir, hermano, ¿por qué habla de esto? ¿Un falso rapto? Oiga lo que estoy diciendo. Estoy haciendo una pregunta, no estoy afirmando. ¿Un falso rapto? Para eso voy a meditar en lo que es el libro de Efesios, capítulo número 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el tema de esta mañana es un falso rapto. Una pregunta que hago yo. A través de la Biblia vamos a meditar y a estudiar con respecto a esta pregunta que le estoy haciendo, y al final se va a dar cuenta por qué estoy dando como una pregunta el título de esta mañana. Hermanos y amigos que están en sintonía radio y a través de la página Buenos Días Espíritu Santo, a la luz de la Biblia vemos que el mundo y la iglesia nos encontramos en los cataclismos, en los periodos de confusión y aflicción que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo, 21 de Lucas, y también creo que es el 13 del libro de Marcos, donde Jesús habló que para antes de su venida iban a haber muchos acontecimientos, caos en el mundo por todos los acontecimientos, guerras, hambres, pestes, erupciones, rumores de guerras, sediciones, enfermedades. Y también la iglesia le dijo que iba a tener falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. Y en fin, que cada quien tiene su parte ahorita para ese periodo de confusión. Y además de ello, se está agregando ese periodo de engaño que está en el mundo ahorita para preparar todo el ambiente y que se lleve a cabo todo el plan de Dios acá en el planeta Tierra. Hasta la iglesia está cayendo en eso, de un periodo de engaño, de apostasía, de apóstatas, vividores, lobos rapaces. En fin, hermanos, que tremendo todo lo que está atravesando el mundo en la actualidad. Y ahorita estamos en ese periodo de engaño. Pero déjeme decirle que después del rapto de la iglesia que habla la Biblia, porque ahí sí es cierto que habla de un rapto y va a pasar, porque el Señor así lo dijo, viene un periodo peor de engaño para los que se queden. Porque mismo Pablo a los de Tesalónica les dijo que cuando venga este hombre de iniquidad vendrá con poder y con engaño, y Dios va a permitir un poder engañoso para que la gente crea la mentira, por cuanto no quisieron creer la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Además de ello, Dios va a permitir un poder engañoso. Imagine que el engaño ahorita es algo muy sencillo, pero para esa época va a haber un poder engañoso en el mundo para que la gente se termine condenando porque no quisieron creer la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí Pablo está diciendo a los de Efesios que la lucha que tenemos nosotros como cristianos no es contra el hermano, es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad de las regiones celestes. O sea, nuestra lucha son con espíritus inmundos, con demonios, con ángeles caídos, no es contra el hermano, ni el vecino, ni la vecina. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:1, le dice al siervo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hermano, ¿cómo están atacando la Biblia? ¿Cómo están atacando la existencia de Dios? ¿Cómo están atacando lo que es el rapto de la iglesia? ¿Cómo están atacando la Trinidad divina? Temas de doctrinas profundos los están atacando, torciendo a aquellos haraganes que no quieren leer la Biblia, que no quieren estudiarla. Ellos son cualquier viento, doctrina rara, los arrastra y los lleva a la perdición, porque no estudian, no leen la Biblia, y si se congregan no van a lo que van. Entonces es tremendo, en ese periodo de engaño que está pasando ahorita, están atacando las doctrinas que nosotros hemos recibido, donde hemos sido formados a través de la palabra de Dios y de aquellos buenos ministros que se mantienen firmes y leales al llamado que Dios les ha hecho. Entonces, aquí le estaba advirtiendo
Pablo al siervo Timoteo, que para estos tiempos iban a ser difíciles, tiempos peligrosos, porque todo lo que Dios ha creado, hermano, ha sido bueno. Dios también creó los seres visibles e invisibles, como dice el libro de Romanos, el libro de Salmos 148, verso 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, dice. Todos los seres angelicales que nosotros hemos conocido a través de la Biblia, cómo se manifiesta, cómo trabaja, cómo le sirven a Dios, cómo fue la rebelión y todo ello está en la Biblia. Entonces, también Colosenses ratifica esto, en capítulo 1, verso 16, Pablo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermano, ¿cómo es que se llevó a cabo esa lucha contra el ser humano, contra la creación de Dios de parte del enemigo de las almas? Para ello nos remontamos a la Biblia. ¿Qué fue lo que sucedió hace millones de años atrás? Que la Biblia no da una fecha exacta, pero que hubo una rebelión en el cielo donde se originó el primer pecado. Porque el primer pecado, hermanos, a la luz de la Biblia, se dio en el cielo, en la rebelión del querubín protector ante el soberano Dios creador. Entonces, para ello, pues, ahí el libro de Ezequiel 28:13 en adelante, dice la Biblia: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de inequidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí vemos, dice, la multitud de tus contrataciones. ¿A qué se refiere esto? Que el diablo también persuadió a millones de ángeles para que se rebelaran en contra de Dios. Ángeles que eran buenos, los persuadió. Quizás les prometió algo, hizo un contrato con ellos, hizo algo para que ellos le hicieran caso, porque dice la multitud de tus contrataciones. Hubo un contrato donde él quizás les prometió rango, les prometió privilegios si le ayudaban en esa rebelión. Entonces, también Isaías, en el capítulo número 14, verso 12 en adelante, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado del suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, hasta las estrellas del cielo levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, y en las regiones más distantes del norte subiré sobre la altura de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Aquí se da la rebelión en el cielo. Aquí se da el primer pecado donde querubín quiso destronar a Dios, quiso ser superior al Dios creador, al Todopoderoso. Le quiso quitar su trono, le quiso quitar todo, y para ello pues contrató, hizo un contrato con los ángeles que le obedecieron. Entonces, pero todo ese propósito, todo ese fin de esa rebelión tuvo para él un revés, porque no prevaleció, sino que a la luz de la Biblia fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces querubín protector se convirtió en diablo o Satanás, adversario, y los ángeles que no guardaron su dignidad, dice la Biblia, que fueron convertidos en demonios. Entonces aquí se ve la rebelión, y a eso es lo que Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Aquí Pablo es claro. Entonces, a través de esta rebelión, todos estos seres que se rebelaron en contra de Dios, que siguieron a querubín, ahora son enemigos de la iglesia, son enemigos de la humanidad, porque ellos quieren destruir al hombre,
quiere destruir a la mujer, al niño, al joven. ¿Por qué lo quiere destruir? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza moral del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso es que Jesús vino a unir lo que se perdió en el huerto de Edén, para que nosotros tengamos comunión con el Dios creador. Pero la gente no quiere nada de Dios. Por eso Jesús dijo, mire, en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les dice. Yo lo veía, les dice, yo lo veía. Entonces, los discípulos contentos, dice Jesús, mira, los demonios en tu nombre se nos sujetan. No se alegren por eso, les digo. Yo veía a Satanás como caía del cielo como un rayo. Les quiero decir, quizás, miren, él se quiso ser superior a Dios. Él quiso defender a Dios en su soberbia, en su ego. Pero mire cómo terminó. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. Entonces, Apocalipsis 12, verso 3 en adelante, también habla con respecto a ello. Dice, apareció otra señal en el cielo, ve aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Aquí está hablando cómo él fue que persuadió a los ángeles. Cuando dice estrella, refiere a los ángeles, los que no guardaron su dignidad, sino que siguieron a esta rebelión, a este ser maligno, fueron arrojados también a la tierra, fueron convertidos en demonios. Entonces él fue convertido en Satanás, adversario, y es el enemigo que en la iglesia tenemos ahorita, con los cuales batallamos nosotros a cada momento. Entonces fue la rebelión que se dio hace millones de años atrás, donde estos seres se rebelaron en contra de su creador. Mire, hay algo bien espectacular, hermanos, que a pesar que nosotros somos seres humanos llenos de errores y defectos, que fallamos a cada momento porque estamos bajo pecado, así dice el capítulo 1 de Primera de Juan, y aquel que dice que no tiene pecado es un vil mentiroso, porque Dios está diciendo que todos estamos bajo pecado. Lo que ha sucedido con nosotros es que Dios nos ha quitado el pecado original que nos imputaba a nosotros a la condenación. ¿Pero por qué fallamos? Porque cuando Adán y Eva fallaron, hermanos, se agregó algo más al cuerpo humano que se conoce en el griego como el famoso sarx. Y el famoso sarx lo que significa que es la carne, la maldad que hay en el ser humano, el hombre malo. Todos esos propósitos es lo que nos impulsa a nosotros a las batallas cada día con esa nueva naturaleza espiritual que Jesús nos dio al momento de rendirnos a Él. Y las dos batallas a cada momento, por eso es que nosotros estamos bajo pecado, por esa maldad que hay en nosotros. Y eso solo va a ser destruido en el rapto de la iglesia. Entonces, querubín y los ángeles que no guardaron su dignidad fueron expulsados y lanzados a la tierra. Mire, una parte de estos ángeles, los más perversos y malignos, hermanos, están presos en el Tártaros, en los abismos, en las cavernas, bajo tierra. Ahí están presos. Lo dice el libro de Judas, versículo 6. También a los ángeles que no guardaron su primer estado o su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermano, estos ángeles perversos malignos, la mitad está presa en el Tártaros, en los abismos, y no pueden salir porque hay un sello divino que les impide que puedan fugarse. Entonces, pero ellos van a ser liberados en lo que es los juicios de Dios en la gran tribulación. Ahí van a ser liberados. Usted puede leer el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando Juan vio la erupción de los volcanes, como el cinturón de fuego en el planeta Tierra entra en actividad y sale ese humo negro de esos abismos, de los volcanes, y de ellos salen langostas. La describe, y la descripción que él da son los demonios que están presos. Imaginen que tienen millones de años de estar presos, y cuando salgan, ¿cómo van a salir, hermanos? Airados, hacer y deshacer contra la humanidad. Pero dice que solo van a atormentar a aquellos que van a haber recibido el sello o la marca de la bestia. A ellos van a atormentar, porque la iglesia ya no estaremos acá, porque Jesús ha prometido que va a venir por nosotros. Entonces, una parte de ellos está preso
en los abismos, pero otra parte anda libre, hermano, en las regiones celestes, acá en el planeta, como lo que hemos leído, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas son las luchas que tenemos nosotros a cada momento, los cristianos, con estos seres perversos que andan libres todavía, andan incitando al mundo que pequen, que roben, que violen, hurten, hagan y deshagan. Entonces a otros los poseen, a otros los tienen que exorcizarlos para liberarlos porque están poseídos. Es tremendo todo lo que ellos andan haciendo en el mundo, los que andan presos. Entonces Pablo estaba diciendo claramente a la iglesia que nuestra lucha es con ellos, no es contra el hermano ni el vecino. Tenemos que ser inteligentes nosotros en esa área. Entonces, en la batalla espiritual, Satanás y los demonios anteponen al cristiano diferentes tipos de luchas, y algunas de ellas son las siguientes. Primero le pone tentaciones. La naturaleza humana es perversa, como les he dicho anteriormente, para ofrecer toda clase de tentaciones. No obstante, también el enemigo puede tratar de tentarnos a nosotros, es decir, inducirnos al mal, como dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga, si tentó a Jesús, hermano, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Si tentó a Jesús, que oraba hasta 5 horas diarias y le bastaba 1 minuto para hacer muchos milagros, ¿cuánto no nos va a tentar a nosotros que oramos 1 minuto y queremos ver un chorro de milagros en 5 horas? Tremendo, ¿verdad? Entonces pone tentaciones. También el enemigo pone lo que son oposiciones en el creyente, porque se presenta cuando Satanás ofrece una tenaz resistencia al avance de la causa del evangelio. Hay unas oposiciones tremendas, hermanos, contra el enemigo y directamente contra las personas que son usadas por él. Por eso dice Lucas 8:12, los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos, dice la Biblia. Hay oposiciones, como también hay influencias de parte del enemigo en contra del cristianismo y en contra de la gente. Dice que esta se produce cuando Satanás llena el corazón de los hombres hasta el punto de una gran obsesión, lo que son las influencias. Juan 13:2, que dice: durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregase, dice. Oiga, ya había influido en él para que cometiera este gran error, esta gran traición con aquel que tanto lo amó. Entonces también están las posesiones. Y esto tiene lugar cuando uno o más demonios entran en el cuerpo de una persona para poseerla. Y hay posesiones virtuales y hay posesiones de la gente que no son virtuales. Las que no son virtuales usted no las puede detectar en el momento. Usted las va a detectar cuando usted comienza a evangelizar, cuando comienza a hablar de Jesús. Y van a ver las evidencias comenzar a salir a la luz, la resistencia, la blasfemia. Ahí se va a dar cuenta que hay una posesión del enemigo a esa persona. Pero también están las virtuales, que las virtuales es cuando la persona ya ha sido neutralizada en su humanidad y el demonio es el que habla. Entonces, esas son todas las oposiciones que el enemigo pone en el camino de la fe a la gente y al cristianismo. Tentaciones, oposiciones, influencias, posesiones. Entonces, a través de ello, hermanos, se da origen desde lo que es, desde la caída. Desde la caída que pasó allá en el reino de los cielos, como el enemigo fue que quiso destruir a Dios. Entonces, en el mundo, hermanos, material, los ángeles buenos pueden manifestarse de diferentes formas, o sea, se materializan y pueden también presentarse en diferentes formas, y aquí también lo dice la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús murió, dice que se presentan como seres resplandecientes a la luz de la Biblia en Mateo 28:3, que dice: y he aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago,
y su vestidura era blanca como la nieve, dice. Entonces se presentan, hermanos, también como seres resplandecientes, pero aquí estamos hablando de ángeles buenos, porque también hay ángeles malos, que son los demonios y los espíritus inmundos, que son diferentes. También pueden presentarse como seres humanos, donde ellos se presentan como la teología le llama como una teofanía. Por ejemplo, dice Marcos 16:4, pero cuando miraron y vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Vieron a un joven, imagínense, ya lo describió el escritor de la Biblia, lo escribió como un ser humano, como alguien, como un ser humano normal, porque dice que vio a un joven sentado al lado derecho, vestido de larga ropa blanca, y se asustaron, dice. Pero él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazaret, y quien fue crucificado ha resucitado. Aquí ya no tenía el aspecto como un relámpago. Aquí Marcos habla que este ser que estaba sentado tenía forma de un ser humano. Entonces lo mismo pasó con Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis, cuando Abraham recibió a aquellos hombres, los hospedó, les dio comida, y al final era el Dios Todopoderoso en una teofanía, en una manifestación que se presentó ante Abraham, y Abraham pudo verlo y palparlo. También el caso de Lot en el capítulo 19 del libro de Génesis, cuando llegaron a destruir Sodoma y Gomorra, y Lot metió a estos jóvenes porque querían seducirlos y violarlos, la maldad que había en Sodoma y Gomorra, y los mete a su casa. Hubo una gran rebelión ahí, querían linchar a Lot, querían seducir a estos jóvenes, pero al final resultó que estos jóvenes eran ángeles que llegaron a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces vemos cómo ellos se manifiestan. Así como los ángeles buenos se manifiestan, hermano, también los ángeles malos o ángeles caídos, también ellos se muestran visibles ante la humanidad. Entonces es tremendo esto, hermanos, cómo esas luchas que tenemos nosotros como cristianos, ¿por qué nosotros las conocemos? Porque estudiamos la Biblia. Porque la Biblia habla cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, quién es Dios, dónde mora, que Él es santo, Él es puro, Él es recto, Él es todopoderoso. La Biblia describe todo, casi todo lo que es de Dios, aunque conocer a Dios es profundo, hermano, nadie lo va a poder conocer. Pero también la Biblia habla de este querubín, de sus privilegios ante el trono de Dios, como director de alabanza, como dicen muchos, como protector del trono, de los ángeles que no guardaron su dignidad, y también habla de su caída. Entonces es tremendo, hermanos, como Dios, imagínense, le voy a poner estos dos ejemplos. Querubín y los ángeles fracasaron, fueron destituidos de sus privilegios, fueron enjuiciados y lanzados a la tierra. Ahora son adversarios de Dios y de la iglesia. Entonces a ellos Dios no los perdonó. Ellos no tienen perdón. Ellos ya fueron enjuiciados, fueron sentenciados, y solo se espera el día para cumplir la sentencia que fue dada en el cielo. Pero a nosotros, hermanos, por haber fallado Adán y Eva, estábamos caídos, muertos delante de Dios, condenados al infierno. Como dice el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. A pesar de ellos, hermanos, Dios tuvo misericordia, y Dios a nosotros sí nos perdonó. Entonces, a los únicos que Dios nos perdonó fue a querubín y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces a ellos no los perdonó, sino que está reservado el infierno para ellos, como dijo Jesucristo. Para nosotros Dios sí nos perdonó. Entonces esa puerta de perdón está abierta para nosotros, querido amigo. Dios sigue esperando que tú entres, que no endurezcas tu corazón, que no blasfemes, que busques a Dios, porque vienen tiempos difíciles ahorita para este mundo. Entonces, hermano, el enemigo tiene una estructura organizativa tremenda, no crea que es un desorden. Por eso Jesús dijo: aten al hombre fuerte, y los demás se van a dispersar, no va a haber qué hacer. Pero el enemigo tiene una estructura tremenda, organizativa, en ese imperio del mal.
Lo que Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, imagínense. Hay un orden, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Imagínense cómo se organiza el enemigo para atacar a la iglesia, para atacar todo propósito de Dios en la humanidad acá en este planeta. ¿Y qué son los principados? Es un demonio que controla una nación. Ese es un principado, hermano. Y en este mundo ya hay muchos principados que gobiernan una nación donde el evangelio es prohibido, hermano. Hablar de Jesús es prohibido. Entonces los principados es un demonio de alto rango que controla una nación. Las potestades, ¿qué son? Es un demonio que gobierna una ciudad. Una ciudad donde usted ve que hay maldad, hay tráfico, hay oposición a la obra de Dios. Puede ser cualquier capital de cualquier parte del mundo, una ciudad donde las potestades gobiernan en este planeta. También dice Pablo que hay gobernadores de las tinieblas. Estos son demonios, hermanos, que controlan sobre una familia. Son demonios que gobiernan sobre una familia. Usted no crea que decir, mira hermano, yo no predico el evangelio porque el diablo me va a atacar. ¿Y quién dice que el diablo te quiere a ti? Lo que quiere es destruirte. Desde el hecho que tú le has entregado tu vida a Jesús, a partir de ese momento eres su enemigo. Entonces, Él no nos quiere destruirnos. Pero el amor de Dios es tan grande que Dios se lo impide, se lo prohíbe, porque somos cubiertos con la sangre poderosa de su Hijo amado Jesucristo. Y el ángel de Jehová acampa al lado de nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y ese poder de Dios y esa misericordia y ese amor de Dios impide que el enemigo nos toque. Entonces, gobernadores de las tinieblas son demonios que controlan familias. Miren hermanos, el enemigo controla personas, controla familia, controla ciudades, controla naciones. Si usted lo permite, lo va a destruir. Por eso es mejor que Jesús gobierne su hogar, su matrimonio y su vida. Y cuando usted es el centro de su matrimonio, de su hogar, de su casa, Jesús, ahí no hay diablo que entre, hermano. Ahí no hay espíritu inmundo que entre. Y si algo quiere entrar, ahí está el Espíritu Santo dentro de usted y de mí, para lo que es sujetar esas potestades malignas, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé, solo esfuérzate y sé muy valiente, dice la Biblia. Entonces, gobernadores de las tinieblas son demonios que controlan familias. Existen demonios generacionales que se acaban familias completas, y son demonios que tienen un plan determinado sobre cada persona de una familia, por lo menos aquellos que pactan con el enemigo, que hacen pactos. Entonces son demonios generacionales, los gobernadores de las tinieblas. También hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son demonios que están asentados en las regiones celestes, es decir, en el segundo cielo. Además son ángeles caídos que se materializan y se dejan ver. Entonces, las regiones celestes, ¿cuáles son? El universo, las nubes para arriba. Entonces, a la luz de la Biblia, hermanos, hay tres cielos. Hay tres cielos. El primer cielo es el que vemos nosotros hasta las nubes. El segundo cielo es después de las nubes, donde están todos los astros, el sistema solar, la galaxia, la Vía Láctea. Ese es el segundo cielo. Y esas son las regiones celestes que habla Pablo, donde ellos se mueven, hermano. Ahí están ellos. Entonces, estos son demonios que están asentados en las regiones celestes, es decir, en el segundo cielo, y son ángeles caídos que se materializan y se dejan ver ante los ojos físicos nuestros. Entonces, el apóstol Pablo, él fue arrebatado al tercer cielo, según 2 Corintios 12:2, que dice, conozco a un hombre en Cristo, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga, el tercer cielo fue arrebatado. Entonces, estos huestes de maldad se mueven, hermanos, se mueven en las regiones celestes. Es la lucha que tenemos nosotros a cada momento, la iglesia, con estas huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué cree usted que Daniel tuvo una férrea oposición cuando él estaba clamando a Dios?
¿Por qué cree que Daniel relata lo que él vivió, ocupando como una figura de un gobernador, diciendo las luchas que él tuvo, la oposición que tuvo el ángel Gabriel cuando le llevó el mensaje de parte de Dios al profeta Daniel? ¿Qué es lo que dice Daniel 10, 12 en adelante? Dice, habla con respecto al príncipe del reino de Persia. ¿Qué dice? Y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, dice, oiga. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Oiga, aquí dice que el príncipe del rey de Persia se le opuso por 21 días, hermano. Hay gente que dice, no, pero aquí está diciendo que era el príncipe del rey de Persia. Fue el rey de Persia que se le opuso al ángel. Hermano, dígame, ¿cómo un ser humano se le va a poner a pelear con un ángel? Eso es imposible, hermano. Fue una batalla que se dio en el segundo cielo cuando Gabriel traía el mensaje para Daniel. Entonces, aquí era un principado que se le opuso a este ángel mensajero que traía dicho mensaje para el profeta Daniel de parte de Dios. Entonces, esa batalla fue en el segundo cielo, es decir, en las regiones celestes. Entonces, ahí, hermanos, ahí se mueven los demonios, ahí es su cuartel general. Entonces, también Daniel 10:20 relata también al príncipe de Grecia, otro principado. Dice, él me dijo, ¿sabes qué? He venido a ti, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Oiga, pelear contra este principado. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, otro principado, oiga. Vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda con ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermano, ¿y quién es el arcángel Miguel? Es el capitán general de las huestes celestiales, es el que manda el ejército de Dios, es el guerrero, es el experto en guerra, es el experto en batalla. Él es el arcángel Miguel. Entonces, imagínense que Miguel tuvo que ir a ayudarle a este ángel que prácticamente estaba cautivo, no lo dejaban pasar, estaba bloqueado el camino para él, y tuvo que bajar el capitán general de las huestes celestiales a ayudarle, hermanos. Tremendo. Ya me imagino qué batalla la que estaba librando ahí arriba en el segundo cielo, hermano, de este principado contra lo que es el ángel Gabriel, y también contra Miguel, el capitán general de las huestes celestiales. Qué batalla tremenda estaba llevando arriba para llevar el mensaje de Dios a este ser que estaba doblado de rodillas clamándole a Dios, pidiendo misericordia por su pueblo. Entonces esas batallas se dan ahí arriba en el segundo cielo, en las regiones celestes. Entonces, como le decía, hermano, es imposible que el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia sea una persona, hermano. ¿Cómo un ser humano se le va a oponer a pelear con un ángel? Hermano, en son de segundos un ángel lo malmata rapidito. En son de segundos un ángel puede malmatar hasta un ejército. En son de segundos. Si no, miren lo que pasó en Isaías 37:16. ¿Qué dice? Entonces salió el ángel de Jehová e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana y he aquí todos ellos solo eran cadáveres, dice. Un solo ángel descendió del cielo y se acabó un ejército completo de 185,000. Y dígame usted cómo el príncipe de Grecia y de Persia le iba a hacer frente al capitán general de las huestes celestiales. Es imposible, hermano. Imagine, este ángel, hermanos, está a favor nuestro. El arcángel Miguel y todos los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que seremos herederos del reino, dice el libro de Hebreos. Ellos están a favor de nosotros, peleando por nosotros. A ellos los manda Dios. Miren, hermanos, nosotros podemos estar dormiditos en nuestra cama a medianoche, pero nosotros no sabemos las batallas que están librando en el patio de la casa, hermanos. No lo sabemos, porque ahí están los ángeles guardando a los suyos. Y ahí está el Espíritu Santo con la iglesia también, hermano.
Por eso es necesario que nosotros oremos en las noches al acostarnos, dándole gracias a Dios por habernos protegido en el camino que hemos transitado en el valle, en la colonia, en el municipio, departamento, ciudad, no lo sé, dándole gracias a Dios por habernos guardado y permitirnos contemplar a nuestros seres queridos en el hogar, disfrutar un alimento y luego dormirnos. Y no sabemos qué batallas están dando allá afuera, hermanos, porque no las vemos. Y si las vemos, hermano, nos desplomamos. Si vemos esas batallas con los ojos físicos, hermano, nos desplomamos, caemos al suelo. Daniel, un hombre experto en hablar con ángeles, Daniel se desplomó, cayó al suelo, se sintió fiebre, se sintió enfermo. ¿Cuánto más nosotros no tenemos experiencia, hermano? Vivimos un caso así. Vamos a pasar quizás una semana con calentura y frío, encobijados en la cama, si llegamos a ver un ángel. Tremendo. Entonces son principados que se mueven en esa zona, hermano. Entonces todo ello, hermanos, como le dije, se está preparando un falso engaño para la humanidad. No nos dejemos engañar. Todo esto Jesús lo advirtió. Si leemos la Biblia, nosotros, hermanos, vamos a entender perfectamente lo que está pasando. Y todo esto nos anuncia que algo grande viene a la tierra. Y es Jesús que viene por su amada iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis 3:10, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Viene una prueba tremenda este planeta, hermano. Pero antes que esa prueba venga, hermano, nosotros nos vamos volados al cielo. No porque seamos los máximos campeones, hermano. Es porque hay alguien que pagó un precio por usted y por mí. Y se llama Jesús de Nazaret. A pesar de que estemos atravesando el valle de sombra y de muerte, hermano, no vamos a temer mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Él no miente, Él ha sido dicho, y Él así lo hace, hermano. Nos protege a cada momento, cada paso que damos, Él nos protege, hermano. Entonces, ahorita, hermanos, usted puede ver en las redes sociales el movimiento que hay con respecto a los fenómenos ovnis, hermano. Es tremendo este movimiento, cómo se están revelando supuestos archivos secretos en Estados Unidos de manifestaciones de seres que se han presentado. Pero a la luz de la Biblia vemos, hermanos, que son los que se mueven en las regiones celestes. Son ángeles caídos que se materializan, se hacen materia. Ellos se dejan ver. Entonces ellos no lo conocen, porque ellos solo ven lo que ven sus ojos físicos. Nosotros lo vemos porque la Biblia lo describe. Ellos se mueven en las regiones celestes, ahí se mueven. Por eso dice este escatólogo Armando Alducin, dice, miren, que después del rapto de la iglesia, Satanás y sus demonios bajarán a la tierra y el mundo estará infestado de una gran manifestación demoníaca, con los ángeles caídos mostrándose al mundo en su pleno apogeo. Va a haber una manifestación tremenda más adelante, cuando se van a dejar ver, hermano. Entonces ellos se mueven en las regiones celestes. Por eso que usted ve objetos voladores, ve manifestaciones, ellos mismos lo hacen. Si no, mire, explíqueme. Se han visto videos donde ellos descienden, hermanos, a las cavernas volcánicas en plena erupción, donde el magma, la lava derretida, hermano, es de 700 a 1200 grados centígrados y no les pasa nada, no se derrite la nave. ¿No cree usted que hay algo raro ahí? O se meten a lo profundo del mar, hermanos, donde la presión del agua es tremenda, kilómetros de profundidad más abajo, y no hacen pedazos la nave. ¿Por qué el hombre no ha entrado a ese lugar? Porque la nave no aguanta, se hacen pedazos. Entonces, todas esas manifestaciones, hermanos, lo que nos enseña que son demonios. Nos pueden tildar de locos, pero no nos equivocamos. Hay entrevistas de video que pasa que cuando a uno de ellos les hablan de Jesús, se tuercen, no hayan qué hacer, se ponen furiosos. Entonces, ahí están las evidencias. Entonces, no nos dejemos engañar en este tiempo final, hermanos. Preparémonos, hablemos de Cristo a la gente, porque Cristo un día va a regresar y Él lo prometió. Por tanto, dice Mateo 24:44, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Preparémonos, el gran día se acerca, hermanos. Van a haber burladores, y lo hay a cada momento, como dice 2 de Pedro 3:3. Primeramente, saber que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, diciendo
quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Ellos se burlan, pero no saben que después del rapto viene un juicio a la tierra. Preparémonos, iglesia. Jesús no miente. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, dice la Biblia. Y Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Él lo prometió. Así que, amados hermanos, mantengámonos firmes. No nos dejemos engañar de todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Mantengámonos firmes. Y nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo, hermanos. Para este día te están anunciando que va a pasar algo raro en el Mundial de Fútbol. A usted ya creo que ya vio en las redes sociales, pero no se deje engañar. Ahora, a la luz de la Biblia, hemos estudiado todo ello y espero que lo guarde en su corazón y lo comparta usted este mensaje que usted me está viendo a través del programa Buenos Días Espíritu Santo. Compártalo para que la gente conozca y no ignore todo lo que está sucediendo en el mundo. Así que, amados hermanos, mantengámonos firmes. Querido amigo que me estás escuchando y viendo, busca a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús y esperemos ese gran día donde Él venga por su amada iglesia. Así que este es el mensaje de este día y nos veremos en otra ocasión. Dios te bendiga.